Hola, bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del día de hoy en la asignatura Necesidad de Valores y Proyecto de Vida. Estos temas a tratar en el día de hoy son el tema número 9 y el tema número 10, los cuales el primero habla sobre el proyecto de vida y el segundo nos define qué es el autoconocimiento, el autoconcepto y el autoestima. Ok, vamos entonces a dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para desarrollar el tema de hoy. Ok, damos inicio entonces con el tema número 9, que nos habla sobre el proyecto de vida. Entonces, vamos a definir hoy cuál es la necesidad o la diferenciación entre el proyecto de vida y cada uno de estos conceptos que anteriormente estuvimos hablando, lo que es el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoestima. Vamos entonces a definir qué es el proyecto de vida. Proyecto de vida es un plan que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida. Es un camino o una línea que nosotros como humanos vamos a alcanzar como meta para que esta persona elabore su proyecto de vida, utilizando sus experiencias, sus posibilidades y sus alternativas concretas que le ofrezca el ambiente y a donde él se desenvuelve y la forma en que se desarrolla en su vida. Entonces, observen que es un concepto muy claro de lo que es el proyecto de vida. El proyecto de vida realmente son las experiencias que ustedes puedan obtener a través del desarrollo de su vida. Entonces, continuamos entonces con la definición de lo que es proyecto de vida. Proyecto de vida es un plan trazado de acuerdo a un esquema vital que encaja en el orden de las prioridades y en ella vamos a desarrollar lo que son los valores, las expectativas de una persona como tal, como dueño también de su destino y donde él pueda convivir y vivir con otras personas. Podemos definir también que el proyecto de vida es un plan personal que lleva un tiempo determinado, puede ser como a largo o a mediano plazo, en el que él va a plasmar y va a seguir a través de lo largo de su vida el desarrollo personal como tal. También podemos definir que el proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar según sean los objetivos o las necesidades que tenga cada persona. Ok, ya vimos cuáles son las definiciones reales sobre lo que es el proyecto de vida. Ahora vamos a ver la característica principal sobre el proyecto de vida. El proyecto de vida como característica se puede decir que es un diseño que cumple una función y esa función determinada a través o se determina a través de objetivos y metas muy concretas, por cierto, y se basa también en gustos personales o valores o habilidades que muchas personas fijan en su proyecto de vida a través de una base que viene a través de una carrera universitaria o un trabajo o una formación de una pareja o de una familia. También podemos caracterizar que el proyecto de vida suele empezar a pensarse en un proyecto como tal, cuando se alcanza cierta madurez, sobre todo después de los 20 años, cuando las personas pueden definir qué les gusta, qué les disgusta o qué los motiva o los desafía para lograr una meta respectiva. También podemos caracterizar que el proyecto personal implica un esfuerzo y un autoconocimiento. Supone plantear o planear objetivos que lleven a una acción y sobre todo para que haya un alcance y los pueda cumplir. También podemos caracterizar que los proyectos son un camino en el cual en ella existen una serie de variables que son importantes para que la persona se pueda controlar a través de que pueda controlar y pueda solucionar una serie de contratiempos que muchas veces pues lo podemos diferenciar como la falta de dinero o la falta de tiempo.
Sin embargo, el individuo se concentra muchas veces en lo que él puede trabajar en forma positiva y las posibles acciones que pueda cumplir a través de su proyecto de vida. También dentro de las características del proyecto de vida tenemos la idea que esa persona tenga sobre su propio futuro. Él depende de parte de la educación que él reciba y de los valores que él trae y los cuales ha adquirido a través de las escuelas o de su propio hogar. También podemos caracterizar que el proyecto de vida implica lograr un objetivo para el que se debe seguir ciertos pasos que permitan alcanzar. Es importante que nosotros como seres humanos podamos distinguir y cumplir una serie de metas y acciones que nos van a permitir que nuestra vida sea plena. Vamos ahora a ver cuál es la importancia del proyecto de vida. El proyecto de vida, como lo dice su nombre, es un plan en el cual una persona se traza para conseguir ciertos objetivos en la vida. O digámoslo así, o una línea o un camino para poder alcanzar una meta específica. Debe haber una coherencia o debe haber una existencia que marca el estilo a actuar en la relación con el modo al cual nosotros vamos a obtener una serie de acontecimientos que contribuyen por mucho tiempo y a través de su participación, como lo es la vocación, los modelos, la adquisición de actitudes, el sentido de la vida y, ¿por qué no?, los objetivos. ¿Cuáles serían esos objetivos? Objetivos a largo, a mediano y a pequeño plazo. En ella nosotros vamos a tratar de planificarlo para que nos dé una buena dosis de motivación y nos ayude a definir serios aspectos de nuestra vida social. Para poder lograr en la realización de este proyecto de vida como tal, nosotros tenemos que cubrir unas metas y esas metas se cubren de acuerdo a una capacidad y a un tiempo determinado. Como ustedes podrán observar aquí en la lámina, tenemos tres tipos de acción para que se puedan lograr a tiempo esos proyectos de vida y esas metas como tal. Tenemos el tiempo corto, que tiene una duración de menos de un año. Tenemos el tiempo mediano plazo, que dura aproximadamente entre 5 años. Y tenemos el de tiempo largo, que dura de más de 5 años. Esas son las metas que nosotros debemos alcanzar para realizar ese proyecto de vida. Luego vamos a ver cuáles son los ejemplos. Un ejemplo muy accesible sobre ese proyecto de vida. Vamos a tomar en cuenta un nombre ficticio de una persona llamada Juan. Él quiere ser un gran ingeniero y él, como todos nosotros, quiere graduarse y tener un buen promedio para que pueda lograr conseguir un trabajo en una empresa muy importante. ¿Qué es lo que piensa él? Bueno, lo que hará es estudiar o esforzarse y reutilizar ese tiempo y utilizar el esfuerzo para poder sacar buenas calificaciones y luego poder ganar una buena experiencia para que pueda regresar más adelante a esa empresa a la cual le está solicitando empleo y aplique una serie de valores esenciales para que él pueda lograr esos objetivos personales, como lo son el respeto por la vida y el prójimo, y el accionar al entorno con el cual donde él se desenvuelve y tratar de aplicar lo que es la solidaridad, la perseverancia y la honestidad. ¿Para qué? Para él obtener una confianza en la misma empresa donde él quiere ingresar y de sus familiares que tiene al lado, que es importante de que él observe eso. Luego continuamos con los objetivos de que conforma un proyecto de vida. Los proyectos de vida tienen unos objetivos y esos objetivos son importantes para que se puedan cumplir y se pueda desarrollar ese proyecto de vida adecuadamente.
Los proyectos de vida, como tal, tienen como objetivo definir una serie de objetivos y metas que sean claras para poder tomar decisiones acertadas. También devela y deja sentado todo aquello que la persona quiere para su vida. También busca el desarrollo del autoconocimiento y la autogestión. Utiliza una serie de herramientas que lo ayuden a lograr esas metas personales. También le permite al ser humano descubrir gustos personales, valores y habilidades. También ayuda a alinear esas decisiones tan importantes que toman los individuos o que tomamos los individuos como es su verdadero ser. También permite visualizar un futuro y nos puede definir o podemos responder una serie de preguntas de manera interna de que, qué quiero ser, dónde quiero estar y con quién quiero estar. Esto nos focaliza hacia la parte de la energía interna del individuo en el que él pueda y quiera alcanzar esas series de metas específicas dentro de un proyecto de vida. Continuando, vamos a ver cuáles son los pasos que se utilizan para que se pueda lograr de manera accesible un proyecto de vida. Como primer paso, vamos a utilizar el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es uno de esos pasos importantes para definir nuestro proyecto de vida personal, ya que a la medida en que va pasando o que nos vamos alineando a través del ser como individuo, eh, puede ser un poquito más fácil o más liviano ese camino al cual el individuo se va a trazar para obtener esa recompensa necesaria que son sus metas. Es indispensable que este individuo esté convencido de los objetivos y las metas que él va a alcanzar y que a la vez se encuentre en su propio interior, que esa energía para poder lograr esas metas lo ayuden y lo encuentren a través de su parte interior. Esta persona debe definir el camino que va a tomar, sea un camino difícil o a largo plazo, pero que ese camino lo ayude a ser gratificante y que lo ayude a concretar esos pasos tan importantes como son del autoconocimiento. Tenemos otro paso que se llama revisar los proyectos. Cuando vamos a revisar ese proyecto de vida es importante que cada persona revise cuáles son esos objetivos que él va a cumplir, para los cuales él se propuso, y también responder o hacerse responder a los intereses en los cuales él adquirió en el día de hoy. O también nos puede definir que ese proyecto que se está tomando en cuenta en el día de hoy de ese individuo debe tomar unos pasos requeridos. Acuérdense que nosotros desde nuestra edad pequeña hasta nuestra edad madura debemos cumplir una meta respectiva a través de nuestro propio proyecto. Entonces, por eso es necesario que nosotros como individuos tomemos en cuenta que esas metas no solamente vienen dadas desde la parte cuando éramos niños, sino que cada una de esas partes o de esas etapas van a cumplir una función, desde que nos iniciamos en nuestro hogar hasta que pasamos por la escuela y hasta que llegamos hasta la universidad. Porque ellos, en él, esos proyectos de vida nos descubren un plan de vida en el cual están involucrados nuestros familiares y principalmente nuestros padres, porque ellos se han trazado un plan de vida a través del desarrollo de los tiempos que hemos vivido con ellos. Y muchas veces nos ayudan a complementar esa interrelación nuestros propios amigos, nuestros propios familiares y otras personas más. Otro de los pasos importantes para obtener o para concretar que este proyecto de vida es plantear unos objetivos y plantearnos unas metas específicas. En este caso, en este caso podemos definir que es necesario que las personas analicemos nuestra propia vida
y no tanto en la época anterior, sino la actual, porque nosotros tenemos que vivir y queremos cambiar una serie de acciones que nos ayuden a razonar y puedan ser verdaderas esas necesidades. Asimismo, nosotros como individuos tenemos que fijarnos unos objetivos y unos pensamientos en los cuales vamos a obtener unas metas requeridas que nos llevarán a un éxito total. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que debemos visualizar cómo se va a lograr toda esta serie de metas y de acciones que nos ayuden a crecer y poder tomar a través de nuestra propia imaginación una serie de acciones enfocadas hacia a las ideas que nos pueden ayudar de una manera positiva y perseverante. También tenemos la acción dentro de esos pasos, que es la formulación o la acción que implica que el individuo ponga todo en sí para poder lograr esos objetivos que él requiera dentro de su proyecto de vida. ¿Y cuáles serían esas acciones? Ser optimista, tener autoconfianza, tener paciencia cuando vaya o cuando haya logrado esas metas requeridas. Y él, a través de su accionar, va obteniendo nuevas, vamos a decir, nuevos accionares y va abriendo puertas a través de esos nuevos objetivos. Vamos ahora a observar los diferentes modelos de proyectos de vida que existen en el accionar de un ser humano. Tenemos proyectos de vida a nivel profesional, tenemos proyectos de vida a nivel universitario, tenemos proyectos de vida con una pareja, tenemos proyectos de vida en el plano familiar, tenemos proyectos de vida en el ámbito académico, tenemos proyectos de vida en el ámbito musical, tenemos proyectos de vida en el arte y tenemos proyectos de vida en el ámbito laboral. Esos son los modelos y los tipos de proyectos de vida que existen. Cuando hablamos de un proyecto de vida profesional, estamos hablando de una persona que se siente accionada cuando a través de un proyecto de vida en el cual él se traza su vida profesional. Cuando hablamos de un proyecto de vida universitario, no lo estamos trazando es de acuerdo. En el caso de ejemplo, ustedes como estudiantes universitarios tienen un proyecto de vida trazado. ¿Y cuál sería ese proyecto de vida? De ser buenos profesionales, graduarse pronto en la universidad, obtener un título universitario que les va a servir para ese desarrollo personal de todos ustedes. Tenemos también el proyecto de vida con una pareja, es cuando nosotros definimos o queremos dentro de nuestras metas obtener una formulación o formar una familia como tal, que esté compuesta por demás de unos hijos, un padre y una madre que conforman ese proyecto de vida. Cuando hablamos del proyecto de vida, plan familiar, estamos incluyendo todos nuestros miembros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, que conforman una familia entre sí, como un núcleo esencial de la vida. Cuando hablamos del proyecto de ámbito académico, estamos hablando sobre ese proyecto de metas que voy a cumplir en el desarrollo de cualquier asignatura. Como ejemplo, ustedes tienen la asignatura de efectividad, de necesidad de valor y proyecto de vida, perdón, que ustedes tienen una meta trazada en el ámbito académico. Tenemos el proyecto de ámbito musical. Básicamente esto se determina hacia las personas que tienen ese rango o están especializadas en el área de la música. También tenemos proyectos de vida en el arte, para los artistas, para los escultores, etcétera, etcétera. Tenemos el vida del proyecto laboral, por supuesto, que querer nosotros lograr una meta específica en el cual vamos a cumplir una meta dentro de en un aspecto laboral. Continuando pues con la clase del día de hoy, vamos entonces a pasar al objetivo número 10, en el cual vamos a ver la definición de qué es el autoconocimiento, qué es el autoconcepto y qué es el autoestima. Estos tres elementos que vamos a definir en el día de hoy, pues nos conlleva a una interrelación entre lo que es el proyecto de vida y el accionar de nosotros como individuos, de conocernos internamente nosotros como individuos.
El autoconocimiento entonces nos define, que es el resultado del proceso reflexivo por medio del cual una persona adquiere su noción de su yo y de sus propias cualidades y características. También podemos definir, de acuerdo al estudioso de Johnny en el 2002, nos definió el autoconcepto como el conocer las partes que componen ese yo. ¿Y cuáles serían esas manifestaciones que se desarrollan dentro de ese autoconocimiento? Podemos tomar en cuenta las habilidades, los papeles que vive el individuo y que a través de los cuales él se puede conocer, y el por qué y cómo actúa, y él se cierra en ciertos, digámoslo así, en ciertas acciones. Como pueden observar ustedes, ese individuo, él de forma mental, a través de su yo, él se coloca al frente de un espejo y él se observa de una manera atlética, pero realmente mentalmente es una persona obesa. Entonces, ese es su autoconocimiento. Él se está conociendo como si fuera una persona atlética y realmente él es otra persona. Entonces, continuamos con las definiciones de autoconocimiento. El autoconocimiento podemos definirlo como una habilidad que tiene una persona para autoconocerse, descubrir sus puntos fuertes, sus cualidades, sus defectos y sus características propias. El autoconocimiento también nos permite valorarnos, tener más paciencia con tus defectos y poder descubrir las capacidades que podemos nosotros potenciarlas o, o agrandarlas o mejorarlas de una forma más amplia. Cuando hablamos de autoconocimiento, podemos decir o podemos definir para qué sirve el autoconocimiento y cómo yo puedo desarrollar. El autoconocimiento, como lo dice este enunciado, es uno de los pilares de la inteligencia emocional y es el punto de partida para poder desarrollar un liderazgo efectivo. ¿A través de qué? A través de nuestra propia vida, cuando muchas veces nos da una clave para aprender a ser más efectivos en el plano personal y laboral. También podemos decir que es toda capacidad que nos inspira y nos faculta para poder nosotros y las demás personas estar dispuestos y a dedicarnos a nuestro crecimiento personal y a nuestro desarrollo como líderes dentro de ese campo que vamos a cubrir en nuestro proyecto de vida. Observe, aquí hay una lámina muy clara de la realidad. Por eso se lo quise colocar para que nosotros relacionemos lo que es el autoconocimiento con el autoconcepto. Son muy parecidos. Las definiciones y la relación son muy parecidas. Entonces, vamos a definir qué es el autoconcepto. Ya vimos qué es el autoconocimiento. Conocernos internamente nosotros mismos. Ahora vamos a ver el autoconcepto. Vamos ahora a definirnos cómo somos nosotros. Entonces, podemos decir que el autoconcepto es la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, la cual está relacionada con el autoestima, pero en cuestiones, pero realmente son diferentes. En ella se incluye pues la necesidad de la identidad o la imagen física y nos condiciona nuestro comportamiento y las decisiones y las actitudes que vamos nosotros a tomar en el desarrollo de nuestra vida. El autoconcepto también, como lo dice aquí la lámina, en ella o ella es la que nos da los resultados o nos da una imagen como soy yo, cómo pienso sobre mi persona y cómo soy con los demás y cómo me comparto o cómo me comparo con los otros individuos para llegar a una forma estable y rebajándome al nivel de cada uno de ellos. Entonces, continuando con la definición de lo del acto concepto, el acto concepto es básicamente la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos.
Estos son términos que nos van a ayudar y son de gran relevancia en el ámbito de la psicología social. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ellos nos ayudan a desarrollar esas teorías de la psicología humana, en cuyo seno se considera como pilar fundamental y básico para poder desarrollar los diversos abordajes terapéuticos de nosotros como seres humanos. ¿Cómo se forma el autoconcepto? El autoconcepto primero se forma de una imagen que nos conlleva al ver un gran número de variables que principalmente están influenciadas por interacciones entre personas importantes en nuestra vida. También se forma porque se incluyen una serie de percepciones de nuestras capacidades, de nuestra propia singularidad, y que a medida de que vamos envejeciendo, estas percepciones se vuelven mucho más organizadas y desarrolladas y detalladas, y específicamente de la forma como nosotros vamos a obtener y a desarrollar esas metas y esas ideas. Vamos ahora a ver cuáles son esos factores que determinan el autoconcepto. Para el psicólogo humanista Carl Rogers, define el autoconcepto a través de 3 factores, y esos factores los vamos a ver a continuación. Primero, la imagen de ti mismo o cómo te ves. También nos damos cuenta que la autoimagen no coincide necesariamente con la realidad. La gente puede tener una autoimagen inflada y creer que las cosas son mejores de acuerdo a lo que realmente deben de ser. Al contrario, hay personas que generalmente propensas a aferrarse o a tener una autoimagen negativa y percibir o exagerar los defectos o debilidades que debemos tener nosotros los seres humanos. También podemos hablar de la autoimagen. Ella nos afecta diferentes factores en los cuales nosotros nos influencian nuestros padres, nuestros amigos o nuestros compañeros, o por qué no, los medios de comunicación, los cuales nos agrupan en una serie de pertenencias que nos conforman como base y combinan una serie de factores tanto positivos como negativos. También tenemos otro gran estudioso psicólogo sobre esta accionar del autoconcepto llamado Kuhn en el año de 1966. Él, de acuerdo a sus estudios, hizo una serie de preguntas a través del individuo que él estaba analizando en ese momento. Él le hizo varias preguntas a ese individuo. Él se hacía una pregunta tan importante de ¿quién soy yo? Entonces, él dividía esos accionarios en 2 grupos principales. En uno donde se daban respuestas básicas de los roles sociales y en otro donde se daban respuestas básicas de los rasgos personales. En el aspecto del rol social, estos aspectos eran externos. Se utilizaban los objetivos vitales y por la base de los rasgos personales teníamos los aspectos o los aspectos tanto internos y los que se aferraban hacia la parte afectiva o de la personalidad. Observen que todas estas definiciones se interrelacionan entre sí para entonces poder obtener unos factores que determinan realmente lo que es el autoconcepto. El autoconcepto lo determinan 4 factores importantes. Ya anteriormente, en las definiciones que vimos anteriormente, pudimos relacionar esos factores, pero ahora lo vamos a observar de una manera más concreta. Tenemos dentro de esos factores del autoconocimiento, tenemos la actitud, la motivación, el esquema corporal, las aptitudes, la valoración y la valoración externa. Dentro de la actitud o la motivación, lo tenemos como el causal que nos ayuda a impulsar y actuar realmente frente a una situación que nosotros después con el tiempo podemos evaluarla. ¿Y cuáles serían esas situaciones? Podrían ser situaciones tanto positivas o negativas.
Cuando hablamos del esquema corporal, son ideas que tenemos de nuestro cuerpo y está muy influenciada con las relaciones sociales. Entre paréntesis podemos decir la moda, podemos decir los sentimientos y los complejos hacia nosotros mismos. Cuando hablamos, entre otros, de los factores, la actitud son las capacidades que nosotros como personas poseemos para poder realizar una tarea adecuadamente. Cuando hablamos de la valoración externa, es la apreciación que nosotros hacemos de las demás personas y sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo una valoración interna de cada uno de nosotros, de la forma de actuar, de pensar y de razonar una serie de acciones que debemos de tomar dentro de nuestro propio yo. Cada uno de esos componentes, mejor dicho, el autoconcepto tiene una serie de componentes que son importantes dentro de esos factores y dentro del accionar como persona, dentro del autoconocimiento o del autoconcepto, hay unos componentes que son importantes de nosotros actuemos en el sí. ¿Cuáles son esos componentes? Tenemos el cognitivo intelectual, tenemos el emocional afectivo y tenemos el conductual. Dentro del componente conocimiento cognitivo intelectual, tenemos que lo componen las ideas, las opiniones, las creencias y las percepciones que tenemos nosotros internamente, como humanos, por supuesto que somos. Perdón. Tenemos el emocional afectivo, que es un juicio de valor sobre las características personales de cada individuo, en el cual provoca una serie de sentimientos que pueden ser agradables o desagradables. Cuando hablamos de la parte conductual, estamos hablando sobre las decisiones, de la forma de actuar, de llevar a la práctica unos comportamientos que son necesarios, como seres humanos que somos. Un ejemplo muy palpable es la forma como nosotros pensamos de que soy una persona torpe y que puedo, en muchos casos, tomar acciones cognitivas que nos ayudaran entonces a sentir. Y también tenemos el efectivo que nos ayuda a resolver situaciones de manera conductual. Esos son entonces los componentes del autoconcepto. Vamos entonces ahora a proceder a la diferenciación del autoconocimiento con el autoconcepto. Entonces podemos decir que el autoconocimiento es propio o se supone a las personas que conllevan a la madurez, que puedan conocer nuestra cualidad para apoyarnos en ellas y también en los defectos que nos ayudan a corregirlos y a superarlos en un accionar determinado. Como ejemplo, puedo definir quién soy yo, dónde me ubico consigo mismo y cómo me valoro a través de la identidad, cómo me conozco, cómo me respeto, cómo me acepto y cómo acciono mi propia autoestima. Ese sería en el aspecto del autoconocimiento. En el aspecto del autoconcepto, en él voy a hacer una representación de mi propio ser, de ser como persona. Ahí también voy a tomar en cuenta las creencias que tiene cada persona sobre sus características a nivel físico, psicológico, intelectual, social y afectivo. Y entonces él va a ser un concepto de lo que realmente somos nosotros mismos. Entonces, esta es la diferencia que hay entre el autoconocimiento y el autoconcepto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo o varios ejemplos sobre el autoconcepto. Para comprender mejor en qué consiste el autoconcepto, vamos a utilizar estos dos ejemplos que están aquí definidos dentro de este ámbito del estudio. Una persona a la cual se le facilita dirigir a otros tiene habilidades para esto y ha recibido comentarios de otros que lo señalan como bien, que es una persona que tiene el accionar de dirigir de manera saludable y de liderizar y puede verse como una persona, como un líder real. Él también, hay personas
que también pueden cumplir una serie de compromisos y que supuestamente se retrasan a través de qué, del autoconcepto, y que pueden ser personas de un accionar de muy responsable. También hay personas que se sienten con dificultades para relacionarse abiertamente con otras personas y que en muchas ocasiones el autoconcepto puede ser muy tímido esa persona para poder relacionarse con esas otras personas. También hay personas que más bien les facilita el interactuar con otras y los ayuda a desenvolverse de una forma natural en situaciones tanto sociales y en las cuales puede percibir a través de internamente él con alguna persona y poder ser una persona muy extrovertida. Muchas veces este autoconcepto puede ser con tanto positivo como negativo y se relaciona muchas veces a través de la autoestima. Una persona con baja autoestima podría tener conceptos negativos de su propio ser, pero es capaz de lograr muchas veces acciones negativas que muchas veces no lo llevan a lograr nada y muchas veces es hablar de una manera incoherente, la cual no le es suficiente para poder obtener esas habilidades entre otras personas. Vamos entonces a pasar a la segunda parte sobre lo que es, ya vimos lo que es el autoconocimiento, vimos lo que es el autoconcepto, ya los diferenciamos, los definimos y ya conocemos qué es el autoconocimiento y el autoconcepto. Ahora vamos a conocer otro de los aspectos importantes dentro de este ámbito, como lo es el autoestima. Vamos a definir qué es el autoestima. Hablamos de autoestima, es aquel valor que un individuo le da a una persona. Ese valor que va a obtener el individuo se le atribuye a una persona o a sus capacidades que él realiza. También podemos definir que es la forma de pensar positivamente a una motivación en el cual se experimentan diferentes perspectivas de la vida, en los cuales nosotros vamos a enfrentar esa serie de retos de sentir, de actuar, que implica que muchas veces los individuos se acepten, se respeten y se confíen y crean en ellos mismos. También decimos que la autoestima, entre otras cosas, es el concepto propio que tiene cada sujeto sobre el sí mismo. Decimos también que es una idea que tiene una persona de sí mismo, que la obliga a preguntarse quién es o cuál va a ser su identidad, lo cual lo va a favorecer y fabricará a través de su conducta una persona mayormente desarrollada. También la autoestima es la valoración o la percepción o el juicio positivo o negativo que tiene una persona de su mismo yo. Existen dos tipos de autoestima. Tenemos el autoestima alta y tenemos el autoestima baja. Vamos a definir cada uno de ellos. Vamos a ver primero la autoestima alta. ¿Quiénes tienen la autoestima alta? La autoestima alta la tienen aquellas personas que se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo, ellas pueden tomar una serie de decisiones, asumir riesgos, enfrentarse a tareas que mantienen una alta expectativa de éxito. Y de acuerdo a ella, se ven de una manera positiva en el accionar del ser humano. También podemos decir que esa autoestima alta es una serie de medidas que adoptamos de mantener una imagen o de sentirnos mayormente preparados o tener mayor capacidad o disposición para realizar diversas actividades importantes y que tengamos ese mayor entusiasmo y lo podamos generar para poder compartir nuestras propias ideas. Cuando hablamos de una baja autoestima, podemos definir que son aquellas personas que se permiten sentir o sentirse de manera insegura, insatisfechas
y que son muy sensibles a las críticas. También podemos decir que dentro de la baja autoestima conseguimos como característica principal a las personas que se dificulta o se les dificulta demostrarse asertivo, es decir, de reclamar tanto su accionar como sus derechos de una manera adecuada. La baja autoestima deriva de diversas razones, como por ejemplo la valoración que hacemos de nosotros mismos o de la persona que tenemos al lado, o la opinión que tenemos de muchas personas o de muchas personalidades a través de qué? A través de las diferentes creencias que tenemos en el ámbito social. También podemos decir que en muchas ocasiones podemos tratar de agradar, pero de una manera positiva, pero a tratar de reforzarla, ellas pueden aumentar hacia una autocrítica en la cual nos afecta esa autoestima. Entonces, es necesario que observemos este cuadrito aquí, esta lámina que les coloqué aquí, de que nosotros somos el reflejo de nosotros mismos. Entonces, bueno, muchachos, espero pues que este breve paso por estos temas tan importantes en el desarrollo de nuestra vida les haya servido a ustedes de una manera tal que podamos desarrollar estos ámbitos de manera personal. Espero pues verlos en la próxima clase, en la cual vamos a desarrollar los otros objetivos que nos ayudarán a conformar cada uno de estos aspectos tan importantes para el desarrollo de nuestra vida. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por estar pendiente en la formulación de estos objetivos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase.